Hola, muy bienvenidos al Mostrador. Hoy voy a conversar con Jorge Costa-Duart, Jorge Coco Costa-Duart, como lo llaman sus amigos, el Coco. Sacerdote jesuita, teólogo, filósofo y, en fin, muy bienvenido, Jorge. Gracias por la invitación. Vamos a conversar qué te parece de Chile y su futuro. No falta mucho, faltan 3 semanas aproximadamente para un plebiscito de salida muy importante para Chile. No le quitemos importancia, pero no se acaba Chile ahí. Chile va a seguir, vamos a seguir conviviendo, los que estuvieron a favor del rechazo, los que estuvieron a favor del apruebo. Saltémonos ese hito, muy importante, pero saltémoslo porque es mucho más importante el futuro de Chile, ¿no? Sí. Que en ambos casos hay futuro, o no. Hay una experiencia común, a tu entender, en Chile. Tenemos una experiencia común, en una otra conversación que hemos tenido, hablamos de epistemología, una experiencia epistémica común, y es importante eso para el futuro de Chile. A mí me parece que es clave. La episteme tiene que ver con el conocimiento y la epistemología tiene que ver con cómo conoce uno. Y yo creo que lo que está en juego y que estuvo en el mismo estallido social y lo que está pasando hoy día es muy interesante, más allá de la contingencia del plebiscito, porque desde un punto de vista del conocimiento que el país tiene o debiera tener para gobernarse a sí mismo, hay un déficit muy grande, y un déficit, yo te diría que centenario, porque si los que gobiernan el país tienen un conocimiento limitado de lo que ocurre en el país, bueno, evidentemente que alguien va a sufrir las consecuencias. Y eso es lo que ha pasado aquí, porque la nación chilena, especialmente la nación chilena, porque antes la corona reconocía, digamos así, que había otro pueblo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Es que los que han gobernado el país por más de 200 años lo han hecho en base a un conocimiento parcial de la realidad. Y lo que ha emergido ahora son otros sujetos que dicen nosotros también conocemos otros puntos de vista y nos conocemos muchas veces como oprimidos por la nación chilena. Eso es muy claro en el caso de los pueblos originarios. Piensa tú una cosa, a los niños en la escuela de todo Chile, y especialmente donde están las escuelas en sectores de la Araucanía, a los niños los castigaban por hablar su lengua. La lengua es aquello en virtud de lo cual uno conoce la realidad, se conoce a sí mismo. Eso estaba vedado, eso estaba prohibido, eso estaba castigado. Castigaron, lo estudié, en el mundo mapuche y en el mundo aymara. Entonces tú dices, ¿qué es esto? Entonces, Chile está en un proceso muy interesante desde un punto de vista de lo que significa gobernarse a sí mismo. Por eso la emergencia de los pueblos originarios tiene una enorme importancia y por eso los sectores tradicionales no entienden lo que está pasando y se defienden y defienden la posición que han adquirido por lo menos por 2 siglos. Entonces, es difícil de entender, por ejemplo, cuando Elisa Loncón, al momento de establecerse la convención, dice, somos un pueblo, somos varios pueblos, somos un pueblo, no se le ha sacado todas las consecuencias que tiene esa afirmación. Es notable, porque, bueno, ella habla de refundación. Es que si uno entiende bien qué se entiende por refundación, estamos en algo muy importante y muy positivo para el país. Porque si el país logra entender que somos más de un pueblo, que este pueblo es más que un pueblo, eso tiene futuro. Entonces hay que estar muy contentos. Claro que es una situación de gran tensión, de gran desgarro, pero a futuro es lo que tiene futuro. Si nos logramos despejar y crear las condiciones para que esta convergencia cultural sea posible, es el mejor de los escenarios. Por eso yo espero que esto, después del 5, digamos así,
se crean realmente las condiciones para que eso sea posible. Pero bueno, es necesario también un reconocimiento de que había una injusticia histórica con los pueblos originarios. Me refiero a ellos principalmente porque son lo que de un punto de vista epistémico es más representativo, uno podría decir. También uno podría decir lo mismo, parecido, respecto de la emergencia de la mujer en la sociedad. La mujer, ¿por qué quiere participar? Porque ha sido marginada, digamos así. Porque su episteme, su modo de conocerse y conocer el mundo no ha sido considerado. Eso es fundamental. Además, si tú relacionas la epistemes con el patos en griego tiene que ver con la pasión, cómo te son afectadas las cosas. Y si tú no consideras cómo al otro le afecta la realidad y le impones tu manera de entender las cosas, bueno, no hay futuro. Digamos así. Esa persona está oprimida, en algún momento va a estallar. Y lo que está pasando aquí ha sido un estallido social en el cual se han acumulado varias causas de gentes, de sujetos cuya manera de ver las cosas y entender las cosas no ha sido considerada. Interesante, ¿cierto? ¿Y qué otros sujetos han aparecido? Te lo digo porque gane el apruebo, gane el rechazo, son temas que ya están sobre la mesa, son sujetos que ya están en la mesa sentados, ¿no? Sí. Ya Chile tienen un escaño. Ya Chile cambió. Cambió. Por supuesto que va a depender la intensidad y los ritmos, ¿cierto? Y los procesos no van a ser iguales si gana el rechazo o el apruebo. Pero ya tenemos temas que antes no estaban encima de la mesa y tenemos sujetos sentados alrededor de la mesa. Nuevos sujetos. ¿Qué otros sujetos? ¿Y cuáles son los principales temas que hoy día, ya que estamos hablando de Chile y de su futuro, ¿no? Por de pronto el otro sujeto que ha aparecido son las regiones. Es un sujeto político, digámoslo así, pero detrás de ese sujeto político hay gente que han sido colonos de Santiago, fuera de Santiago. Todas las decisiones en Chile dependen de Santiago. Quienes conocen lo que pasa en Chile, supuestamente, son los santiaguinos. Y no es así, porque en las regiones también hay gente que sabe lo que pasa, y que están dependiendo de la episteme de Santiago. Y Santiago no tiene ese patos, ese sentimiento, ese saber cómo los otros sufren en el mundo. Pasa por encima, legisla desde acá. Ahí tienes un bloque que uno podría decir es otro sujeto político. Pero evidentemente también relacionado con el tema de género, están otras minorías o otros sujetos que estaban tapados en la historia de Chile, en la vida de las personas. Era todo un tabú, por ejemplo, la realidad de las personas homosexuales. Y hay una episteme, hay una manera de estar en el mundo, hay una mirada, y que es valiosa, y hay que considerarla, porque ellos también tienen que aportar, tienen algo que aportar a nuestra sociedad. Y eso está emergiendo. Entonces, que la nueva Constitución, vuelvo a eso, porque en realidad aquí hay algo que puede despejar mucho, ¿no? Que considere el tema de género, a mí me parece de máxima importancia. Ahora, hay otras cosas más. Por ejemplo, yo me asomé por la moneda cuando estaba en pleno estallido. Yo vivo en la Alameda, digamos, prácticamente. Y yo iba con mi teléfono sacándole foto a todo lo que pasaba. Y una vez vi, delante de la moneda, en las rejas, famosas rejas papales, alguien había puesto un cartelito muy, muy sencillo. Y lo encontré conmovedor porque era una mamá que había puesto en el cartelito que se necesitaba que el gobierno, el Estado, se hiciera cargo de las personas que tienen una minusvalía, digamos así, intelectual, un niño que tiene un problema. Bueno, esa familia tiene un dolor. Entonces, surgieron ahí un montón de sujetos que no están considerados, que el país no se hace cargo de ese patos, de ese episteme. Entonces, a mí me parece que uno podría enumerar muchos otros sujetos. En este momento no se me viene a la cabeza, pero hay una pluralidad. Pero esta es una revolución cultural de una máxima importancia y tremendamente hermosa. ¿Por qué tiene una máxima importancia, a tu entender? Uno, escuchándote, no puede sino hacerle sentido, ¿no? Que es mejor que los que no estén. Sí. Y haya más complejidad, pluralidad, y eso enriquece. Pero
para una sociedad, para un Estado, que es una organización política y moral, Sí. pero política, ¿cierto? Sí. ¿Por qué es importante que estén los sujetos sentados a la mesa? Porque la comunión, la paz, dependen de la justicia. Pero tuvimos 200 años sin algunos sujetos Bueno, emergieron, a Dios gracias. Y el país funcionó. Funcionó mal. Piensa tú que esas minorías han sufrido. Esas minorías personales, de personas y pueblos y segmentos han sufrido mucho. Entonces, eso ha funcionado a la fuerza. Y que eso reviente, por decirlo así, no es culpa de los sujetos, es culpa de una opresión. El padre Hurtado tenía una expresión muy buena, decía, esto que todo el mundo llama orden es un gravísimo desorden. Eso es lo que ha explotado hoy día, ha explotado a otro nivel, ¿eh? De esto se puede hablar tanto. La gente que ha estudiado, por ejemplo, en Chile y que toma las decisiones, nosotros mismos que hemos estudiado en colegios de élite, por decirlo así, que son la gente que a futuro, digamos, ha gobernado los países, este país. Bueno, su episteme es pequeña, es un mundo que cree que tiene mundo, no tiene mundo, es un mundo, perdón la expresión, provinciano. En ese sentido, nos creemos los reyes del mundo, y no lo somos, pero es una clase, un sector que vive apartado en un rincón, como la araña de rincón, que en su momento es peligrosa. Entonces, no es broma esto, porque, bueno, en eso estamos. Entonces yo estoy muy esperanzado de lo que está sucediendo. Ahora, si tú me preguntas por la motivación de fondo, tengo a la base el cristianismo. Para mí el cristianismo es mi motivación más grande y con los progresos que ha hecho la teología en el siglo XX, puedo ver que eso que Jesús llamaba el reino de Dios era un espacio donde había pluralidad, cabían todos y había unidad, había comunión. Entonces esa es la motivación que tengo yo personalmente de fondo, para opinar como opino. Este territorio maravilloso que tenemos, ¿no?, en Chile en su territorio, y está habitado por todos nosotros, ¿no? Sí. ¿Quiénes somos? Somos un pueblo, somos una nación, somos muchas naciones, muchos pueblos, bueno, etnias, mestizaje. Desde siempre se ha dicho que Chile es un país de mestizos. Sí. Todas sus grandes voces, sí, han hablado de Chile como un país mestizo. Sí. ¿Qué ha surgido respecto de eso, más allá de las propuestas constitucionales, digamos? Sí. ¿Qué es lo que ha surgido, qué es lo que está quedando y qué es lo que probablemente va a quedar? Mira, un gran sector de la población, creo yo, que es un mestizo que no quiere ser mestizo. Eso tiene casi 500 años, digamos así. Es una vergüenza. Un mestizo que no se asume. No nos asumimos como mestizos. Exactamente, no quiere ser mestizo. Entonces, ha habido un proceso de blanqueamiento en la historia de Chile tremendo. Muchos de nosotros, me incluyo, somos resultado de mezclas con los europeos. El europeo blanco, ojos claros, digamos así, siempre es bien visto en Chile. Y cuando uno está fuera del país, uno quiere vender la pomada de aquí, es un país blanco, además frío, como sería el tema del iceberg, ¿te acuerdas? Sí. No querían que nos identificaran con un país tropical, digamos así. Nosotros siempre hemos mirado menos al trópico. Hay mezcla, hay criollos y hay pueblos originarios que resisten su cultura. El mapudungún como lengua se está extinguiendo. Eso es dramático. Hay que recuperarlo, hay que salvarlo, porque ahí hay un pueblo es su lengua, en gran medida, una cultura es su lengua. ¿Cuántos somos? Pueblos, naciones, llámalo como queráis. Han de encontrar el nombre justo, porque hay que encontrarlo, porque, bueno, tiene que quedar consagrado y de eso dependen muchos derechos.
y deberes después. Pero somos una mezcla en un mundo globalizado en el cual las interrelaciones son cada día mayores, el flujo. Han llegado migrantes, este es un país de migrantes. Muchos de nosotros tenemos bastante inmigrantes. Están llegando venezolanos. A Dios gracias que lleguen los venezolanos. Estoy contento con ellos. Tengo amigos venezolanos, un grandísimo pueblo. Han llegado peruanos en otros años. Le han hecho un bien enorme al país. De pronto por la comida. ¿Eh? Es decir, somos cada vez más plurales. Entonces hay que encontrar las maneras de valorar la pluralidad, de admirarse de ella, de amarla. Entonces, se requiere además, no vamos a echar el tema religioso, pero no terminamos nunca, pero se requiere una mística, un sabernos. La mística es por excelencia la unión con Dios. Y la mística tendría que traducirse en una unión con Dios, en la cual un Dios que es el creador de todo. Nuevamente, para mí la base del cristianismo me influye mucho. Y si Dios es el creador de todo, bueno, Él quiere que todos se realicen. Y eso es una tarea, por lo menos de los cristianos. Los no creyentes tendrán otras categorías para entender lo mismo. Por eso, digamos así, el tema de la espiritualidad, que también está consagrado. Es decir, es un tema muy importante, muy importante. Para que vayamos avanzando y cerrando la conversación del Chile post-plebiscito, de lo que, insisto, un país que va a seguir, ¿sí? Y vamos a ir conviviendo los que estuvimos de acuerdo, sí, y los que no estuvimos de acuerdo, y tenemos que lograr juntos hacer de este un gran país, ¿no? Sí. Y entonces hemos hablado de los sujetos, hablemos un poquito de los temas que ya están sobre la mesa, independiente de lo que pase con la Constitución, están y van a quedar. Sí. Hay uno que es muy importante, que tú me hablas del cristianismo, bueno, del catolicismo. El Papa actual sacó no sé si fue técnicamente una encíclica, pero, sí. Un tratado, un tema sistemático respecto al medio ambiente, el cambio climático. Pareciera ser, en términos también católicos, que es un signo de los tiempos, ¿no? Claro. El cambio climático y la necesidad de adaptarse al cambio climático para no extinguirnos, ¿no? Hablemos un poco de eso y de qué otros temas han quedado a tu entender. Ya hablamos del tema del plurinación, pluripueblo, eso ya quedó, está, ¿cierto? Pero, ¿qué otro? Medio ambiente, hablemos un poco de medio ambiente, ¿y qué otros temas? Tú hablaste también de la espiritualidad, que está consagrado en el borrador, y seguramente es algo que va a seguir siendo de atención, aunque gane el rechazo, ¿no? El ser humano como un ser espiritual. Sí. En fin, ¿qué otros temas? Tú hablaste también del tema de género, también. Sí. ¿Qué más? Bueno, el tema ecológico, socioambiental, desde el punto de vista de los signos, de los tiempos, de la conciencia que el ser humano tiene de los tiempos, es el número uno. ¿Sí? Nunca antes la humanidad había estado en la circunstancia de extinguirse. Por de pronto ya han desaparecido varias especies. Entonces, y esto, estamos ahí al filo, ¿eh? Entonces, en la encíclica hay una expresión que refleja muy bien las circunstancias en las que estamos. Dice, hay que escuchar el grito de la tierra y el grito de los pobres. Dice el Papa. Esta es la encíclica Laudato, ¿no? Laudato Si se llama. Tiene una encíclica que uno podría decir que es franciscana en su inspiración. Entonces, volviendo al tema del patos, hay un sentir, la Iglesia, el Papa siente el sentir, el padecer de la tierra y de los más pobres de la tierra, porque las primeras víctimas del desastre ecológico son como siempre los pobres. Allí estaba estudiado, eso se sabe, de donde se agudizan los monocultivos o vienen los desastres naturales. Los que más los sufren son los más pobres.
Ahí tenemos un tema gigantesco. Y yo creo que es el número uno. Y se conjuga y se entrevera con todos los otros temas. Nuevamente aquí yo creo que, por ejemplo, nuevamente el tema de la espiritualidad juega un rol fundamental. Yo creo que frente al tema ecológico, socioambiental, lo que se requiere antes que una ética, cortar la ducha, etcétera, regar el pasto, dejar el pasto de regar, lo que se requiere es una mística, es decir, lo que se requiere es un amor por el mundo, por las especies, por lo que está pasando, a lo cual se llega con una estética, ver la belleza de las cosas. Y en última instancia, o da lo mismo por donde uno empiece, con una ética, un hacerse responsable de esta casa de todos, que a todos nos beneficia y que hay que compartirla. En gran medida estamos en lo que estamos porque no hemos compartido lo que ha sido para todos. Otros temas, pues yo no los domino bien, pero me meto igual en los temas porque me parecen importantes, el tema de género. Nuevamente, uno podría comenzar pues, por el tema de las mujeres. Las mujeres han sido oprimidas no por 100 años, no por 200, por milenios, uno podría decir. Así son las cosas, está totalmente metido en nuestra cultura el sesgo machista. Entonces, hoy uno ve las circunstancias, uno dice, a las mujeres como se les pasa la mano con sus reclamos, pero que se les pase un poco la mano, uno dice, es que está muy grande. Es decir, uno en primer lugar tendría que celebrar lo que está ocurriendo, aplaudirlo. Y es gigantesco y yo espero mucho. Yo lo he mirado, por ejemplo, lo he mirado a través de la cristología o la teología feminista. Es mi lugar de observación porque a eso me dedico. La lectura que las mujeres están haciendo hoy día de la Biblia es impresionante. Y en el momento que una iglesia patriarcal y androcéntrica le haga un espacio a las mujeres, vamos a tener otra iglesia. Jorge Coco Costaduat, ha sido un placer conversar contigo. Para mí una podríamos estar todo un día conversando de estos temas. Una alegría que me hayan invitado. Sí. Gracias, que tengas un buen día. Igual tú y todo tu equipo.